Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 106, Xuan su maestro Ruo, ¿qué ocurrió? La mujer conocida como Suasu fue la primera que se sorprendió cuando vio al normalmente calmado anciano perder su compostura, por lo que seguidamente le preguntó. ¿Es realmente él? Los ojos del gran maestro Ru estaban llenos de sorpresa mientras observaba a esa figura. Era como si un furioso tsunami hubiera chocado contra la tierra conocida como corazón. Había reconocido a esta persona. El que estaba comprando tan resueltamente los elixires resultó ser el joven que se había encontrado en Ciudad Yan y al que le había dado las 3 primeras partes de la etapa de movimiento espiritual la primera vez que vio a Lin Don. Este último estaba únicamente en la etapa Yuan terrenal y su energía mental estaba, como mucho, en los más básicos niveles. Debido al hecho de que el gran maestro Ruo valoraba el talento en energía mental, había tomado la iniciativa de entregarle las 3 primeras partes de la etapa de movimiento espiritual a Lin Don. Aún así, lo que el gran maestro Ruo nunca hubiera esperado es que el joven que era incapaz incluso de sentir la energía mental cuando se encontraron por primera vez hubiera ahora crecido a tal nivel. En el breve momento en el que había tanteado antes, la energía mental del gran maestro Ruo había interactuado con la energía mental de Lin Don. En ese momento, pudo sentir claramente cómo de poderosa se había vuelto su energía mental. Era como si Lin Don hubiera ya abierto su propio palacio Niwan. Basado en la actual fuerza del maestro Ruo, que alguien abriera su palacio Niwan, o incluso si alguien era un maestro de símbolos de primer sello o segundo, no sería nada sobre lo que fuera a sorprenderse. Sin embargo, Lin Don era distinto. Unos meses antes, era alguien que no sabía lo que era la energía mental y aún así, en pocos meses, este novato se había transformado en un verdadero maestro de símbolos. Este ritmo insano de progreso hizo que incluso una persona renombrada como el gran maestro Ruo se sintiera atónita. Después de todo, incluso a él le tomó varios años finalmente avanzar hacia esa etapa a la que Lin Don le había tomado menos de 1/10 parte de tiempo alcanzar. Su talento era simplemente de fuera de este mundo. Maestro Ruo, ¿conoce a esta persona? La persona a su lado, una bella pero algo indiferente lady vestida de verde preguntó con un tono de sorpresa. Como la otra lady, era la primera vez que había visto a este anciano perder su compostura. Así es, en ese momento el gran maestro Ruo lentamente recuperó su compostura mientras miraba fijamente a la figura del área de subastas con un peculiar brillo en sus ojos mientras decía suavemente, actualmente debe de ser un verdadero maestro de símbolos. Oh. Después de escuchar esto, la lady de verde ligeramente levantó sus cejas antes de perder algo de su interés inicial. Aunque no había sobreabundancia de maestros de símbolos ordinarios en la asociación Miles de Oros, había todavía unos cuantos. Por tanto, tal revelación era algo poco digno de mención. Además, aunque esta persona pareciera talentoso, era como si realmente hubiera abierto su palacio Niwan, alguien que no podía incluso ser considerado como un maestro de símbolos de primer sello. De hecho, sería probablemente incapaz de vencer siquiera a un experto en la etapa temprana Yuan celestial. Jaja, maestro Ruo, ¿hay algo especial en este maestro de símbolos? Xuan Su, que iba de rojo, sonrió suavemente mientras preguntaba. Era claramente una persona con altas miras, ya que sabía que un maestro de símbolos ordinario no podría causar que el gran maestro Ruo se descontrolara de ese modo. Si fuera un maestro de símbolos ordinario, de hecho, no sería nada por lo que sorprenderse. Sin embargo, justo hace unos pocos meses, ese mocoso no sabía siquiera que era un maestro de símbolos. El maestro Ruo sonrió de una manera indiferente mientras hablaba. Solo ha estado entrenando su energía mental por unos cuantos meses. Cuando escucharon esas palabras, Xuan Su y la lady de verde lo comprendieron. Tenían bastante conocimiento sobre maestros de símbolos, aunque nunca habían escuchado de alguien que hubiera logrado avanzar de ser un novato a ser un verdadero maestro de símbolos en tan poco tiempo. Cuando me encontré primeramente a este chico en la tienda de objetos misteriosos, quise convertirle en mi discípulo, sin embargo, me rechazó. El gran maestro Ruo rió. Había sido rechazado raras veces, por tanto, cuando mencionó este hecho, su expresión se volvió algo amarga. Por supuesto, esta expresión hizo que Xuan Su y la lady de verde estuvieran sorprendidas. En Ciudad Yan, incontables maestros de símbolos se estaban muriendo por convertirse en discípulos del gran maestro Ruo. Y aún así, esta persona realmente se había atrevido a rechazarle.
Uno se preguntaba si realmente tenía un extraordinario origen o era un tonto. Cuando se fue, le entregué las 3 primeras partes de la etapa de movimiento espiritual. Juzgando por su talento, creí que al principio le costaría al menos un año antes de poder abrir su palacio Niwan. Sin embargo, justo ahora, parece que ya ha alcanzado ese paso, dijo el gran maestro Ruo algo arrepentido. Basado en las palabras del maestro Ruo, parece que esta persona es una bastante buena semilla. Xuanzu estaba llena de interés mientras hablaba. Era de las personas que preferían usar la perspectiva de a largo plazo en lo relacionado al manejo de sus asuntos. Si esa persona de abajo tenía tanto talento como el maestro Ruo creía, se convertiría en una figura legendaria en el futuro. Si pudieran arropar a tal figura en su asociación de miles de oros, se convertiría quizá en una gran ayuda. ¿Quién sabe? Hay muchos talentos individuales en este mundo. No es fácil para ellos alcanzar todo su potencial. Tía Su, ¿no me digas que planeas reclutarle? La lady vestida de verde frunció los labios, mostrando abiertamente un rastro de arrogancia. Chica, eres demasiado orgullosa y arrogante. No seas tan rápida menospreciando a los demás, si sigues pensando de ese modo, acabarás finalmente perdiendo. Xuanzu giró sus ojos hacia la lady de verde antes de presionar suavemente la frente de esta última con sus delgados dedos mientras hablaba de una manera resignada. Jaja, Xuanzu, en cuanto a la batalla por el estanque celestial, no le falta todavía a nuestra asociación miles de oros todavía un miembro. El gran maestro Ro miraba al área de subastas delante de él, mientras decía sonriendo. Sí, todavía nos falta un miembro. Al principio, planeábamos darle esa posición a Sonin. Sin embargo, esa chica Silan preferiría ser golpeada a muerte antes que cooperar con este tipo. Xuanzu respondió mientras asentía con su cabeza. Seguidamente, un brillo apareció en sus ojos mientras preguntaba, Gran Maestro Ruo, ¿está sugiriendo que dejemos que esta persona tome ese puesto? Tía Su, la batalla por el estanque celestial es muy importante, no puedes coger a cualquiera y simplemente arrastrarnos a todos. Además, esa persona solo acaba de abrir su palacio Niwan, por lo que sus poderes serán limitados. Cuando escuchó estas palabras, la Lady de Verde rápidamente se opuso. Entonces, ¿debemos dejar que Sonin sea tu compañero? Xuanzu tenía una pequeña sonrisa en sus labios mientras hablaba. De ninguna manera. Prefiero ir sola que tener de compañero a ese bastardo. Cuando escuchó el nombre de Sonin, la chica vestida de verde, que había sido llamada Silan, inmediatamente frunció el ceño mientras aparecía en sus ojos un disgusto nada disfrazado. Jaja, no te preocupes, Silan. Este anciano tiene buen juicio. El talento mostrado por este tipo es definitivamente uno de los 3 mejores entre todos los jóvenes talentosos que he visto nunca. Debería de ser suficientemente capaz. Además, la batalla por el estanque celestial se está acercando rápidamente y ya que rehusas trabajar con Sonin, solo podemos hacer eso. El gran maestro Ruo rió mientras hablaba. Ya que el gran maestro Ruo lo dice, ¿vamos a invitar a este chico a una charla? Si él desea representar a nuestra asociación miles de oro en la batalla por el estanque celestial, le recompensaremos definitivamente de forma generosa. Xuanzu sonrió ligeramente sugiriéndolo mientras suavemente empujaba a la enojada Silan. De acuerdo. El gran maestro Ruo se acarició el bigote mientras asentía ligeramente. Dentro del área de subastas, Lindon se había estado sintiendo un poco mal desde que se había dado cuenta de que había sido escaneado por un hilo de energía mental. Después de permanecer en el área de subastas por un tiempo y no encontrar ningún otro objeto que le interesara, inmediatamente se levantó y caminó hacia la salida del área de subasta. Sin embargo, justo cuando Lindon estaba a punto de salir del área de subastas, un brazo se extendió repentinamente desde un lado mientras un flacucho hombre de mediana edad se acercaba a él con una sonrisa. Señor, permítame quitarle algo de su tiempo, nuestro gerente le ha invitado a que le visite. Mientras miraba al hombre de mediana edad plantado detrás de él, Lindon frunció sus cejas ligeramente. Había escaneado sus alrededores y se había dado cuenta de que una docena de otros hombres estaban lentamente acercándosele. Esos hombres tenían auras fuertes mientras sus pisadas eran firmes. Evidentemente, tendían bastantes habilidades. Muestra tú el camino. La mirada de Lindon ligeramente se iluminó antes de asentir tranquilamente. Basado en esta bienvenida, parecía que la persona que quería quedar con él era bastante reputada. Esos guardaespaldas élite eran mucho más poderosos que los miembros de la secta Paño de Sangre. Por tanto, después de que el hilo de energía mental le hubiera tanteado previamente, tenía la vaga sospecha de quien podía querer reunirse con él.
Cuando vio que Lyndon no se resistía, la sonrisa del rostro del hombre de mediana edad se volvió amable. Seguidamente, se giró rápidamente para guiar a Lyndon. Lyndon le sitió detrás mientras pasaban a través de un pasillo antes de entrar finalmente en una habitación con una generosa decoración. Inmediatamente, como había esperado, la sonrisa del anciano vestido de gris apareció delante de sus ojos. «Jaja, mi amigo, nos encontramos de nuevo». Cuando vio que Lyndon entraba en la habitación, el gran maestro Ro sonrió ligeramente mientras hablaba. «Parece que fui encontrado al final». Después de escuchar lo que había dicho, Lyndon no pudo evitar soltar una risa amarga. Removió su sombrero de paja de su cabeza y se enfrentó al anciano mientras unía sus manos. Lyndon saluda respetuosamente al gran maestro. Jeje, este mocoso es de hecho un joven destacable, a su edad, se ha convertido en un maestro de símbolos. Parece que tiene un brillante futuro por delante. En la habitación, una mujer vestida de rojo miraba curiosamente a Lyndon antes de sonreír encantadoramente y comentar. Detrás de ella, Silan miraba a Lyndon antes de apartar su mirada con un rastro de pereza. ¿Puedo preguntar por qué estos tres estimados individuos han llamado a un joven como yo? Lyndon sabía que estas tres personas delante de él tenían un estatus significativo en Ciudad Yan. Por tanto, sin añadir más, preguntó inmediatamente. Lyndon, mi amigo, debes de haber dominado las tres primeras partes de la etapa de movimiento espiritual que te pasé, ¿verdad?, preguntó el gran maestro Ro con una sonrisa. Sí. Lyndon se rascó la cabeza humildemente mientras asentía. Ya había realmente dominado completamente las tres primeras partes de la etapa de movimiento espiritual hacía meses. Esta persona es la gerente de la casa de subasta Miles de Oros. Puedes llamarla gerente Su. Ella es la persona a cargo de la casa de subastas. Esta otra lady es de la mayor importancia para el presidente de la asociación Miles de Oros, Xia Silan. El maestro Ru introdujo a las otras dos a Lyndon. Lyndon asintió ligeramente con la cabeza. Sin embargo, no perdió su compostura. Primero, ya había sospechado que aquellas dos tenían un origen prominente. Segundo, no tenían mucha relación con él. Por tanto, las miró y se giró de nuevo a mirar al gran maestro. Después de todo, sabía que esas personas no se habían acercado a él sin una razón. Ante la expresión imperturbable de Lyndon, Xuanzu no se preocupó demasiado y suavemente rió en respuesta. En cuanto la lady de verde, frunció algo las cejas. La razón por la que te he invitado es debido a que tenemos una petición. Después de que el gran maestro finalizara con las presentaciones, volvió al tema principal. Miró hacia Lyndon, sonriendo mientras decía, mi amigo, actualmente, debes de haber abierto tu palacio Niwan, ¿verdad? Si accedes a ayudarnos, puedo ayudarte a condensar un símbolo destino. Cuando escuchó estas palabras, la expresión facial de Lyndon se volvió un poco extraña. Después de considerar cómo responder por un tiempo, suavemente dijo, Gran Maestro Ruo, aun a pesar de que no sé exactamente cuál es su petición. Resulta que, en cuanto al símbolo destino, ya he condensado uno. Dentro de la habitación, la voz suave del joven resonó mientras las sonrisas en los rostros del Gran Maestro Ruo, Xuanzu y Silan se volvían rígidas. Capítulo 107, ¿Estanque Celestial Dan ya has condensado realmente un símbolo destino? En la habitación en la que todo se había vuelto mortalmente quieto, se escuchó la voz del gran maestro Ru mientras la incredulidad aparecía en su rostro. Abrir el propio palacio Niwan era un paso intrínseco en el cultivo de la energía mental, mientras que condensar un símbolo destino era el paso más importante de todos. Incluso el gran maestro Ru, quien tenía grandes esperanzas en Lyndon, nunca hubiera esperado que en estos pocos meses no solo hubiera abierto su palacio Niwan, sino que adicionalmente hubiera condensado un símbolo destino. Aun siendo un anciano con mucha experiencia, esta noticia le hizo perder su conducta tranquila en un instante. El shock también apareció en los ojos de la gerente Sui de Xia Silan. Incluso la bastante orgullosa Xia Silan le veía ahora con una luz diferente. Un maestro de símbolos de primer sello poseía la habilidad de enfrentarse contra un experto en la etapa Yan Celestial, un nivel de fuerza que era bastante meritorio para que ella reevaluara su juicio previo. Además, incluso una persona arrogante como ella no podía evitar reconocer que este potencial de energía mental era bastante aterrador. Jeje, maestro Ruo, parece que tus alabanzas fueron extremadamente certeras. El abundante busto de Xuanzu se hinchaba como si estuviera intentando suprimir la sorpresa de su interior. Momentos después, se giró para mirar a Lyndon con un peculiar brillo en sus ojos mientras sonreía dulcemente.
¿tú tienes un método para condensar el símbolo destino? El gran maestro Ru estaba todavía algo incrédulo mientras preguntaba mirando fijamente a Lin Don. Gracias a una serie de eventos afortunados, logré conseguir un método para condensar el símbolo destino. Lin Don respondió suavemente. Seguidamente, con un movimiento de su mente, una ola de energía mental emergió y se cristalizó en un símbolo destino con un extraño lustre. No estaba preocupado de que su símbolo destino de alma pudiera ser reconocido. Después de todo, si el símbolo no se deformaba por sí solo, nadie podría saber que era diferente. De hecho, es un símbolo destino. Cuando vio el símbolo hecho por la energía mental, las dudas del gran maestro Ru y de los ojos de las dos mujeres se disiparon completamente. Te hemos subestimado completamente, no hace ni un año desde que empezaste a cultivar la energía mental y aún así ya has alcanzado el nivel de un maestro de símbolos de primer sello. La cantidad de talento y potencial que posees sobrepasa a cualquiera que yo haya conocido. El gran maestro Ru se acarició el bigote y exclamó sinceramente. Gran maestro Ru, es muy amable. Solo tuve algo de suerte. Lin Don sonrió mientras retiraba su símbolo destino. Jaja, Xuan Su, justo ahora, no tendríais ya que tener dudas en cuanto a la fuerza de este joven, ¿verdad? Ya que él es un maestro de símbolos de primer sello, no debería de haber mucha diferencia entre la fuerza de Sonin y la suya. El gran maestro Ru miró a las dos mujeres detrás de él y dijo mientras sonreía. Sí. Esta vez, no solamente fue la Lady de Rojo la que estaba completamente de acuerdo, incluso esa orgullosa y fría Lady de Verde se vio forzada a reconocer este hecho. Gran maestro Ru, ¿cuál es el motivo por el que os acercasteis a mí? No soy tan poderoso por lo que me temo que no puedo ser de mucha ayuda. Lin Don permaneció tranquilo y sereno mientras miraba al gran maestro Ru y hablaba. Joven, no es bueno ser tan humilde. Una oleada de una fragancia asaltó sus sentidos mientras Lin Don observaba a la belleza que se le acercaba. Los rasgos faciales de la gerente Su eran de hecho extremadamente bellos. Por lo menos, era la más bella mujer que Lin Don se había encontrado nunca. Su encanto maduro y elegante era verdaderamente cautivadores. Después de mirarla, bajó inmediatamente sus ojos. ¿Has escuchado alguna vez hablar del estanque Celestial Dan? Xuan Su miró al joven delante de ella mientras hablaba. No, nunca. Lin Don sacudió su cabeza honestamente. Cuando ella vio la respuesta de Lin Don, Xuan Su repentinamente se quedó muda. Poco después, rió suavemente, sin darle importancia mientras continuaba, este llamado estanque celestial Dan, es en realidad una formación natural extremadamente rara. Estos estanques celestiales Dan, contienen una energía extremadamente pura yin y yang. Si uno es capaz de absorber la energía de dentro, no solo será capaz de consolidar rápidamente un Dan Yuan, sino que el Dan Yuan formado será por lo menos de 6 estrellas. Oh. El corazón de Lin Don repentinamente se saltó un latido. Nunca había sabido que existía algo tan milagroso en este mundo. Ya que permitía que uno avanzara rápidamente a la etapa Yuan Dan, definitivamente debía de ser altamente codiciado. Dentro de las montañas del lado este de la ciudad Yan, nuestra asociación Miles de Oros descubrió un estanque celestial Dan. Sin embargo, al mismo tiempo, hombres de la banda Lobo de Sangre también lo descubrieron. Cuando ella mencionó a la banda Lobo de Sangre, la sonrisa de su rostro se debilitó ligeramente. Evidentemente había algún rencor significativo entre estos dos grupos. El estanque celestial Dan tiene unos beneficios limitados para los practicantes élite en Yuan Dan. Sin embargo, para los miembros de la generación joven en la etapa Yuan celestial, es prácticamente una bendición. Por tanto, ambas facciones están muy interesadas en adquirir este estanque Celestial Dan. Lin Don asintió silenciosamente. Si este estanque celestial Dan realmente tenía un efecto tan milagroso, entonces, quien lograra absorber la energía de dentro prácticamente entregaría a su facción otro practicante en etapa Yuan Dan, incrementando sustancialmente el poder de su facción. Además, la persona poseería un Yuan Dan de gran calidad y su fuerza podría superar severamente la de cualquier practicante ordinario Yuan Dan. Por tanto, aun a pesar de que la Asociación Miles de Oros y la banda Lobo de Sangreo estaban entre las 3 principales facciones de Ciudad Yan, ninguna estaba deseando abandonar este estanque celestial Dan. Aunque este estanque Celestial Dan es realmente mágico, no hay forma de que sea compartido entre los dos grupos. Por esta razón, nuestra Asociación Miles de Oros y la banda Lobo de Sangre han luchado por ello. Al final,
hemos negociado y propuesto un duelo por el estanque celestial Dan. Simplificándolo, este duelo por el estanque celestial Dan es una batalla. Sin embargo, para este duelo, ambas facciones nominarán a 3 individuos para los cuales hay una restricción. Esta es, que solo podemos enviar miembros de la generación joven. Esta es la razón por la que nos hemos acercado a ti. Yuanzu sonrió suavemente mientras explicaba. ¿Queréis que os represente y luche por el estanque celestial Dan? Lindon frunció sus cejas antes de sacudir la cabeza y decir, la asociación Miles de Oros es poderosa y enorme, debería ser un simple logro encontrar a alguien más fuerte que yo, creo que es mejor dejar este tema. Eres demasiado humilde. Basado en tu fuerza actual, incluso entre los miembros de la generación joven de Ciudad Yan, puedes ser considerado como uno de los pocos de la cima. Inicialmente, ya habíamos planeado nuestra formación. Sin embargo, uno de los miembros, Silan, se opone fuertemente. Por tanto, no tenemos más opción que la de intentar este cambio de último minuto. Xuanzu era una persona que podía comandar esta gran casa de subastas. Naturalmente, tenía experiencia y sabiduría en los caminos del mundo. Cuando escuchó las palabras de Lindon, inmediatamente comprendió que este joven delante de ella estaba tanteando primero por una recompensa. Instantáneamente, sonrió antes de decir, si quieres cualquier recompensa, siente libre de pedir. Un maestro de símbolos de primer sello era capaz de enfrentarse contra un experto en la etapa media Yuan celestial. Entre la generación joven, esta fuerza era considerada impresionante. Por tanto, era reacia a dejarle ir. Cuando escuchó la palabra recompensa, los ojos de Lindon se entornaron ligeramente antes de quedarse callado por un tiempo. Repentinamente, dio esta respuesta, vale, mientras que se me permita bañarme en este estanque celestial Dan, una vez que hayamos terminado, este estanque celestial Dan era verdaderamente una formación mágica natural. Por tanto, sus poderes causaban que incluso alguien como Lindon estuviera fuertemente interesado. Después de todo, esta oportunidad no era algo que él pudiera comprar solo con piedras Yuanyang. Eres demasiado codicioso, hay solo una cantidad limitada de energía en el estanque Celestial Dan. ¿Cómo podemos simplemente dejar que cualquiera se bañe en él? Cuando escuchó estas palabras, Silan, quien estaba plantada cerca, gritó involuntariamente con una voz fría. Además, esta vez estamos meramente pidiéndote que completes los números. Si obtenemos 2 victorias consecutivas en las primeras 2 rondas, entonces quizá no necesites siquiera mostrarte en la ronda final. Si eso pasará, ¿cómo podríamos permitirte que te bañes en el estanque Celestial Dan? El rostro de Lindon estaba tranquilo mientras miraba hacia Silan. Seguidamente, se giró a mirar a Xuanzu, cuyas cejas estaban ahora ligeramente fruncidas y dijo, si no tengo que luchar, entonces puedo salir sin compensación. Sin embargo, ¿qué ocurriría si falláis en salir victoriosos en las 2 primeras rondas? Xia Silan se quedó atontada y sin palabras. Si era tan fácil lidiar con estos miembros de la banda Lobo de Sangre, entonces la asociación Miles de Oros no lo estaría pasando tan mal buscando a un miembro adecuado. La energía en el estanque celestial Dan es limitada. Sin embargo, si logras hacer una contribución significativa durante el duelo por él estanque Celestial Dan, podemos considerar tu petición. Xuanzu se quedó en silencio por un momento antes de comentar lentamente. Tía Su. Cuando se dio cuenta del significado detrás de las palabras de Xuanzu, Silan gritó inmediatamente. Sin embargo, la anterior se giró y la miró, causando que cerrara la boca a regañadientes. Cuando él escuchó estas palabras, una sonrisa apareció en el rostro de Lindon. Podía decir que esta Xie Silan estaba en la etapa final Yuan celestial. Por así decirlo, era considerada bastante poderosa. Por tanto, parecía que los miembros de la generación joven de la banda Lobo de Sangre debían de estar también a ese nivel. Sin embargo, para Lindon, que había matado a Heu Jing previamente, estos oponentes no serían demasiado problemáticos. Jaja, mocoso, realmente lograste forzar a Xuanzu a conceder. Esto es realmente raro. Después de ser testigo de la conclusión de las negociaciones, el gran maestro Ro no pudo evitar sacudir su cabeza mientras sonreía y hablaba. Lindon dejó salir una risa seca. Esta era una oportunidad rara después de todo. Si no la aprovechaba completamente, no tendría una oportunidad de disfrutar de este estanque Celestial Dan. Por otro lado, Xia Silan le enviaba dagas con la mirada a Lindon. Claramente, nunca hubiera esperado que este tipo de apariencia tan decente fuera realmente tan taimado.
¿Cuándo comenzará la competición? Ignorando su mirada, Lyndon miró directo a Xuanzu y preguntó. En 3 días. Xuanzu sonrió ligeramente mientras continuaba, si quieres, durante este periodo de tiempo, puedes estar con nosotros en la Asociación Miles de Oros. También, si necesitas cualquier cosa, siéntete libre de pedirlo. No es necesario, en 3 días, regresaré aquí para encontraros. Lyndon sacudió su cabeza. Tenía sus propios secretos que esconder y, ya que había mucha gente aquí en la Asociación Miles de Oros, estaba asustado de las consecuencias si este secreto fuera descubierto. Por tanto, quería usar estos 3 días para practicar la habilidad secreta espiritual que acababa de comprar. De este modo, tendría escondido otro as en la manga. Después de finalizar estas palabras, Lyndon discutió seriamente estrategias con Xuanzu y los otros dos antes de tomar la iniciativa e irse. Tía Su, ¿realmente estás de acuerdo en dejar que ese mocoso entre en el estanque celestial Dan? La cantidad de energía dentro del estanque celestial Dan es solo suficiente para unas pocas personas. Mientras miraba a la figura de Lyndon mientras se marchaba, Xia Zilan preguntó algo tristemente. Jaja, recuerda lo que dije antes, todo dependerá de su contribución. Si no quieres compartirlo con él, ¿no deberías simplemente aspirar a 2 victorias consecutivas? Xuanzu sonrió de una forma indiferente mientras respondía. Después de escuchar estas palabras, Xia Zilan apretó suavemente sus dientes. Con una sonrisa suave, de acuerdo, en ese momento, le haré comprender que está aquí únicamente para completar los números. Ese mocoso se cree que es alguien. A un lado, después de escucharla resoplar, Xuanzu sonrió involuntariamente. Sus bellos ojos permanecían en el punto donde Lyndon había desaparecido. Interiormente, sentía que este tipo era probablemente muy habilidoso. Si es un burro o un caballo. Lo averiguaremos en 3 días. Capítulo 108. Hélice perforadora. Cuando Lyndon abandonó la casa de subastas Miles de Oros, no hizo más paradas. Sin embargo, por razones de seguridad, no regresó inmediatamente a la posada en la que estaba descansando. En cambio, eligió viajar por la ciudad por mediodía antes de regresar sin prisas a la posada. Después de regresar a la posada, Lyndon llenó su estómago antes de pedir al posadero que no le molestara ni cerrar fuertemente la puerta de su habitación. Una vez que entró en su habitación, Lyndon sacó rápidamente las 5 cajas de jade desde su bolsa Qiankun. Cuando las abrió, una fragancia seductora salió de inmediato mientras aparecía un brillo borroso rodeando a los elixires. Solo basado en sus apariencias, Lyndon sabía que estos elixires eran mucho mejores que los elixires de grado 4 que había comprado en Ciudad Inyan. Lyndon sonrió ampliamente mientras miraba fijamente a lo cosechado hoy. Ciudad Yan era verdaderamente destacable comparándola con Ciudad Inyan. De regreso en casa, le resultaría extremadamente difícil encontrar elixires de tan alta calidad, ya que los precios de estos objetos eran naturalmente exorbitantes. Mientras Lyndon extendía lentamente su mano derecha, salió una misteriosa luz desde su mano y se entrelazó con uno de los elixires. Poco después, el elixir empezó rápidamente a transformarse. Aproximadamente 10 minutos después, se había transformado en 5 píldoras elixir perfectamente redondas. Como era de esperar de un elixir de grado 5. Incluso al talismán de piedra le hace falta bastante tiempo para refinarlos. Mientras miraba fijamente a las ricas píldoras elixir de su mano, exclamó suavemente Lyndon. Previamente, cuando había refinado elixires, habían sido refinados completamente en un extremadamente corto tiempo. Sin embargo, esta era la primera vez que había necesitado más de 10 minutos para refinarlos. Después de refinar exitosamente el elixir de grado 5, Lyndon decidió refinar los restantes 4 elixires. Al final, estos elixires se convirtieron en 25 píldoras elixir. Mientras miraba a las píldoras elixir que había guardado en una botella de jade, Lyndon asintió con su cabeza satisfecho. Después de que el talismán de piedra las hubiera refinado, todo el poder medicinal de esos elixires estaba ahora perfectamente distribuido entre estas píldoras. Los beneficios logrados por consumir un elixir de grado 5 era equivalente a consumir solo 2 píldoras elixir. Ya que cada elixir se podía refinar en 5 píldoras, eso significaba que gracias al talismán de piedra, Lyndon era capaz de absorber totalmente la máxima cantidad de poder medicinal de estos elixires. Vamos primero a probar cómo de efectivas son estas píldoras. Lyndon se relamió antes de sentarse recto en la cama con sus piernas cruzadas y adentrarse de nuevo en el dominio espiritual del talismán de piedra. Las enormes ruedas de molino mentales continuaban su lenta rotación.
En el punto donde estas dos ruedas de molino interactuaban, la energía mental de Lyndon empezó de nuevo el ciclo de ser destrozada y después restaurada. Este ciclo continuó hasta la 10ª vez, los anteriormente fuertemente cerrados ojos de Lyndon empezaron gradualmente a abrirse. Su rostro estaba excepcionalmente pálido y una sensación de mareo salía continuamente desde su cerebro. Una sensación espinosa de entumecimiento hizo que todos los músculos del cuerpo de Lyndon se retorcieran débilmente. Parecía que la sesión de hoy de las ruedas de molino mentales había causado que su cuerpo se volviera extremadamente débil. Sacando una píldora elixir que había refinado previamente de la botella de jade, Lyndon la puso rápidamente en su boca antes de cerrar lentamente sus ojos, permitiendo que la calidez del poder medicinal empezara su rápida extensión a través de su cuerpo. Una sensación algo fría empezó a fluir lentamente hacia los canales internos de su cuerpo. Finalmente, justo como si fuera vapor ascendiendo, rastros del efecto medicinal empezaron a fluir hacia su palacio Niwan. Cuando el ifrío fluyó en su palacio Niwan, la sensación de entumecimiento de su cerebro se disipó rápidamente. Mientras tanto, la sensación de debilidad de su cuerpo empezó también a desvanecerse. Casi una hora después, cuando todo el poder medicinal había sido absorbido en su palacio Niwan, Lyndon empezó a abrir sus ojos, ahora lleno de energía. Plasmado en su rostro había un deleite difícilmente de ocultar. El efecto de la píldora elixir había excedido por mucho sus expectaciones. La agotadora sesión de las ruedas de molino mentales y el acto de consumir una píldora elixir se complementaban perfectamente mutuamente. Por tanto, después de cultivar meramente una sesión, el símbolo destino de su palacio Niwan destelló. Comparado con antes, parecía también algo más sólido. Con una expresión de deleite, Lyndon inhaló profundamente. Previamente, cuando no había tenido ninguna píldora elixir de grado 5, lo máximo que había podido aguantar en un día habían sido 10 ciclos en las ruedas de molino mentales antes de verse forzado a parar. Únicamente en el segundo día podía continuar con este proceso. Sin embargo, justo ahora, después de consumir esta píldora elixir de grado 5, Lyndon podía incrementar la eficiencia de este proceso en varias veces. Por ejemplo, actualmente, después de consumir la píldora elixir de grado 5, aun a pesar de que no estaba en su mejor condición, era suficiente para que él regresara de nuevo a las ruedas de molino mentales para seguir templándose a sí mismo. Así, era evidente de que esas píldoras elixir de grado 5 eran de hecho extremadamente potentes. Después de todo, tenías que poder pagarlas. De nuevo. Sintiendo que su condición había aumentado de una forma importante, el humor de Lyndon revivió de nuevo y gritó profundamente con una expresión ferviente en sus ojos y realmente reentró en el dominio espiritual del talismán de piedra. En solo medio día, Lyndon había aguantado 30 ciclos completos de ser destrozado y revivido de nuevo. Este tipo de tortura de entrenamiento hizo que incluso el pequeño Armiño estuviera estupefacto mientras murmuraba constantemente la palabra lunático. Estos 30 ciclos finalmente hicieron que Lyndon se sintiera bastante agotado. Después de la tercera repetición de 10 ciclos, Lyndon podía sentir una sensación de entumecimiento en su mente incluso después de haber consumido una píldora elixir. Sabía que había alcanzado su límite. Si continuaba forzándose a entrenar, únicamente se haría daño a sí mismo. Una vez alcanzado este punto, Lyndon se vio forzado a parar con su maníaco entrenamiento. Incluso con la ayuda de las píldoras elixir de grado 5, parecía que basado en los actuales estándares de Lyndon, solo podría aguantar como mucho 30 ciclos en un día. No obstante, comparado con anteriormente, esto era 3 veces más eficiente. Por tanto, el resultado era bastante satisfactorio. Cuando Lyndon notó este punto, empezó a calmarse. Después de todo, había un límite para todo, y eso se aplicaba también al entrenamiento. Este principio era algo que Lyndon comprendía. Después de finalizar su entrenamiento en las ruedas de molino mentales, Lyndon procedió a sacar un objeto que tenía la forma de un disco de jade de su bolsa Qiankun. Esto era la habilidad espiritual secreta de nivel esencia que había comprado durante la subasta. Había algunos símbolos inscritos en el disco de jade. Después de que Lyndon los recorriera con la mirada, comprendió que contenido dentro de este jade había un pulso débil de energía mental. Justo ahora, aun a pesar de que era todavía algo novato, con un parpadeo de su mente, un hilo de energía mental salió flotando desde su palacio Niwan y entró en el disco de jade. Mientras entraba la energía mental de Lyndon, una corriente de información se desparramó desde dentro del disco de jade y fluyó hacia la mente de Lyndon. Hélice perforadora, habilidad espiritual secreta de nivel esencia. El nombre de esta habilidad espiritual secreta era algo raro.
Sin embargo, después de que Lyndon la estudiara cuidadosamente un tiempo, consiguió una mejor comprensión de ella. La llamada hélice perforadora era realmente una onda de choque especial de energía mental. En particular, esta onda de choque de energía mental tenía una única frecuencia, que la hacía aún más mortal. Sin embargo, si uno quería dominar esta frecuencia especial, iba a ser evidentemente una batalla cada vez más difícil. Dentro de la habitación, Lyndon estaba sumergido en sus pensamientos. Un tiempo después, una corriente de energía mental salió abruptamente desde su palacio Niwan. En el momento en el que salió, con un parpadeo de su mente, esa onda de choque de energía mental rápidamente se puso bajo su control. Poco después, cambió de acuerdo a esa única frecuencia. Mientras la frecuencia cambiaba, la onda mental de energía mental sin forma empezó también a cambiar. En un parpadeo, la anteriormente energía mental sin forma se materializó en un ataque con forma de cono de energía mental que era tan grueso como un muslo. Comparado con antes, esta onda de choque de energía mental no solo tenía ahora forma, sino que era la forma de un cono de punta afilada. La punta afilada se retorcía como una espiral. De un vistazo, cualquiera podría decir que era de hecho mortal. Sin embargo, justo ahora, el mayor defecto era que esta forma parecía demasiado ilusoria, como si solo se hubiera formado pero le faltara sustancia. Por supuesto, ya que Lyndon acababa de aprender justo esta hélice perforadora, el hecho de que pudiera conseguir este paso era un logro remarcable. Una vez que se volviera eficiente, su efecto sería mucho mejor. Dentro de la habitación, Lyndon estaba evidentemente muy interesado en esta hélice perforadora, mientras continuamente la dispersaba y la volvía a materializar de nuevo para poder dominar rápidamente esta única frecuencia. Mientras entrenaba felizmente, la forma de esta hélice perforadora empezó a materializarse gradualmente. En los siguientes 3 días, Lyndon no abandonó su habitación prácticamente. Todo este tiempo lo usaba para templar su energía mental y para practicar la habilidad espiritual secreta de nivel esencia que recientemente había adquirido, la hélice perforadora. En solo 3 días, gracias al loco entrenamiento de Lyndon, había gastado cerca de un tercio de sus preciadas 25 píldoras elixir de grado 5. Afortunadamente, el progreso ante este ritmo de consumo fue bastante bueno. Actualmente, el símbolo destino dentro del Palacio Niwan de Lyndon se había materializado hasta el punto en el que era casi un objeto real. Lyndon podía sentir claramente una poderosa energía condensándose rápidamente dentro de su símbolo destino. Es más, justo en medio del aparentemente material símbolo destino, era débilmente discernible una pequeña grieta. Esto no era un defecto, sino una indicación de que se estaba acercando al pináculo de un maestro de símbolos de primer sello. Cuando esta grieta se abriera totalmente, su símbolo destino se dividiría por sí mismo en 2. En ese momento, habría avanzado al nivel de maestro de símbolos de segundo sello. En cuanto a la hélice perforadora, Lyndon se había vuelto más eficiente con ella. Aún a pesar de que no había probado cómo de poderosa era, imaginaba que sería varias veces más fuerte que la aguja espiritual materializada. Por tanto, esta habilidad sería definitivamente su movimiento personal oculto. Cuando llegó la mañana del 4.º día, Lyndon, que estaba en la mejor forma después de un descanso planeado, abrió lentamente sus ojos mientras un rayo de luz penetrante cruzaba sus ojos antes de desaparecer. Parece que es el momento, Lyndon saltó de su cama. Hoy marcaba el comienzo de la batalla por el estanque celestial. Aunque no estaba seguro de si la Asociación Miles de Oros podría derrotar a la banda Lobo de Sangre, estaba extremadamente atraído por los efectos mágicos del estanque celestial de An. Sabía que si tuviera la oportunidad de sumergirse en él y absorber la energía pura yin y yang de dentro, quizá fuera a avanzar exitosamente hacia la etapa Yuan Dan dentro de poco. Si pudiera avanzar a la etapa Yuan Dan, con la ayuda de su energía menta, incluso Wei Tong, a quien previamente había encontrado excesivamente difícil de lidiar, ya no sería más una amenaza. En ese momento, se vería equipado con el poder de protegerse a sí mismo e incluso en Ciudad Yan. Después de experimentar la crisis de la secta Paño de Sangre, Lyndon comprendía claramente interiormente que si quería proteger las cosas de este mundo, lo que necesitaba era poder. Debido a esta razón peculiar, había accedido a completar la cuota de miembros de la Asociación Miles de Oros y ayudarles en la lucha por el estanque celestial de An. Capítulo 109, Sonin Ciudad Yan, Asociación Miles de Oros. Te lo he dicho, tenemos un mejor candidato ahora. Por tanto, no es necesario que participes en la batalla por el estanque celestial.
En un gran salón dentro de la asociación, Sia Silan observaba a un joven vestido de azul mientras le hablaba fríamente. Silan, sé que ha habido algunos malos entendidos con respecto a mí, sin embargo, ahora que la batalla por el estanque celestial está a punto de empezar, aun a pesar de que no puedo ser considerado uno de los más poderosos entre los miembros de la generación joven de Ciudad Yan, no soy alguien que pueda ser fácilmente reemplazado. No es el momento para tus pataletas. El rostro de ese hombre de apariencia afeminada se hundió ligeramente después de escuchar las palabras de Sia Silan. Y aún así, poco después, emergió una sonrisa en su rostro mientras miraba a la figura seductora de la mujer delante de él por la comisura de sus ojos. Dentro de sus ojos había un matiz de lujuria. Aun a pesar de que no había logrado encontrar ese matiz de lujuria que el joven había ocultado, Sia Silan le dirigió igualmente una mirada mortal. Sabía que este tipo tenía un pasado sucio. Además, no le había gustado desde el principio. De hecho, siendo honestos, se sentía disgustada por él. Sonin, olvídate de esto por esta vez. Le explicaré todo el asunto a tu padre. Xuanzu, que estaba plantada a un lado, sonrió ligeramente mientras hablaba con suavidad. Cuando la vio hablar, las comisuras de los ojos de Sonin se retorcieron ligeramente. Bajó su cabeza y miró la amplia cantidad de muslo similar a jade que se revelaba bajo la falda de Xuanzu. Instantáneamente, un fuego de lujuria apareció en su abdomen. Sin embargo, sabía exactamente cómo de poderosa era la persona que tenía enfrente, por tanto, no se atrevió a mirarla directamente por miedo a que fuera descubierto. Seguidamente, giró su mirada y miró a los dos ancianos sentados a un lado. Oh, Xuanzu, ¿no crees que este asunto ha sido manejado demasiado precipitadamente? Después de todo, ¿no accedimos a dejar que Sonin ocupara el último lugar? ¿Cómo podemos ahora encontrar aleatoriamente a alguien más para completar los números? Si esta persona pierde su duelo durante el duelo por el estanque celestial, sería muy difícil de explicar. Uno de los dos ancianos, que estaban vestidos en ropa amarilla, observaron a Sonin antes de bajar la copa de té en su mano mientras sonreía y dirigía estas palabras a Xuanzu. ¿Qué tal si dejamos participar a Sonin? Después de todo, todos sabemos lo capaz que es él. El otro hombre sonrió mientras hablaba. Sonriendo ligeramente, Xuanzu respondió, gerentes, la razón por la que hemos cambiado la alineación no es debido a ninguna razón personal. Este duelo es extremadamente importante, por tanto, todo debe de hacerse por el destino de asegurar nuestra victoria. Si podemos incrementar las probabilidades de nuestra victoria, no dudaría en reemplazar incluso a Silan con un candidato mejor. El significado detrás de sus palabras estaba claro. La razón por la que habían sustituido a Sonin no era debido a ningún prejuicio contra él, sino debido a que tenían un mejor candidato. Cuando escucharon estas palabras, los dos ancianos fruncieron ligeramente sus cejas. Evidentemente, no estaban convencidos por sus argumentos. Intercambiaron una mirada antes de reír repentinamente y decir, ya que la gerente Su lo ha dicho, entonces veamos si su nuevo candidato tiene de hecho la habilidad. Ya que estos dos ancianos están bastante libres ahora, ¿qué tal si esperamos aquí por un tiempo para observar cómo de superior es exactamente el nuevo candidato a Sonin? De todas formas, gerente Su, un gran trato está en juego. Si ese nuevo candidato no tiene la habilidad que dices, entonces, por favor, regresemos a la alineación original. No deseamos que nuestra asociación Miles de Oros pierda ante la banda Lobo de Sangre debido a algunos temas personales insignificantes. Jeje, tengo curiosidad de averiguar quién es esta persona que tanto valora la gerente Su. Una mirada maliciosa apareció en los ojos de Sonin mientras sonreía antes de rendirse y sentarse a un lado. Cuando vio las acciones del trío, las cejas negras de Xuanzu se fruncieron suavemente. Poco después, levantó elegantemente su taza de té, con una expresión tranquila en su rostro. A un lado, un matiz de preocupación apareció en los bellos ojos de Silan. Basado en sus expresiones, estos tipos estaban evidentemente planeando esperar a la llegada de Lindon y probar su destreza. Si la actuación de Lindon fuera mediocre, usarían probablemente eso como excusa para apartarlo. Aún a pesar de estar algo preocupada, Sia Silan no tenía otra opción. Después de todo, esos dos ancianos eran considerados ancianos en grado dentro de la Asociación Miles de Oro, por lo que tenían una considerable influencia en la asociación. Además, si los ancianos lograban encontrar alguna debilidad hoy, la destitución de Song Qing del equipo podría acabar siendo imposible. Asteriscos ahí asteriscos, solo podemos esperar que este tipo sea un poco más seguro. Mientras suspiraba ligeramente interiormente, Sia Silan no tenía más elección que la de sentarse y esperar la llegada de Lindon.
No tuvieron que esperar por mucho. Aproximadamente media hora más tarde, un guardia vino directo a notificar. Cuando Lyndon caminó dentro del gran salón, inmediatamente sintió una atmósfera extraña. Mientras escaneaba sus alrededores, primero vio a Xuanzu y hacia Zilan antes de que su mirada parara en el trío detrás de ellas. En el trío, dos eran ancianos, mientras que la otra persona parecía tener unos 20 años. Vestido de azul, el rostro del joven parecía algo femenino, aunque algo siniestro. En este momento, una mirada fría pasó por los ojos del joven, como si fuera una serpiente mortal, estaba mirando directamente a Lyndon. Después de ver la situación, Lyndon empezó a sentirse ligeramente incómodo. Gerente Xuanzu, ¿es este el denominado mejor candidato? No parece nada especial. Los dos ancianos miraron casualmente a Lyndon y soltaron de una forma indiferente. Lyndon, estos dos son los gerentes de la Asociación Miles de Oros, mientras que este hombre es el joven señor de la familia Son de Ciudad Yan, Sonin. La mano, similar al jade, de Xuanzu, suavemente se desplazó mientras sonreía y les introducía. Sonin. Cuando escuchó este nombre, Lyndon comprendió finalmente por qué esa persona le estaba mirando tan furiosamente. Eso era debido a que era el desafortunado bastardo al que Lyndon había reemplazado. Mi nombre es Sonin, un miembro de la familia Son de Ciudad Yan. Amigo mío, pareces forastero, supongo que no eres de Ciudad Yan, ¿verdad? Sonin se plantó y se acercó a Lyndon mientras unía sus manos y sonreía. Justo mientras emergía una sonrisa en el rostro de Sonin, sin esperar a una respuesta de Lyndon, una suave pero fría voz similar a un mosquito resonó en los oídos de Lyndon: no me importa de dónde eres, pero este joven señor que está aquí, te dará un amable consejo. Sería sabio si le dijeras a la gerente Su que te olvidas de tu puesto, me aseguraré de que eres generosamente compensado. O si no, la próxima vez que tengas asuntos en Ciudad Yan, mejor que estés atento. Mientras miraba fijamente al malicioso rostro enfrente de él, Lyndon permaneció tranquilo. Girándose a mirar a Xuanzu, preguntó: «Gerente Su, ¿cuándo nos marchamos?». Cuando vio que Lyndon había ignorado descaradamente su aviso, Sonin se quedó momentáneamente paralizado. Inmediatamente, un brillo malvado apareció en sus ojos. «Joven, no es un asunto simple representar a nuestra asociación Miles de Oros», uno de los ancianos se burló con una voz fría. «Gerente Su, sé que este asunto es extremadamente importante para la asociación Miles de Oros, por lo que mis acciones son todas por el bien de la asociación. Si este hombre es de hecho mejor que yo, como usted dice, entonces automáticamente abandonaré». Sonin se giró a su alrededor y se enfrentó a Xuanzu mientras hablaba respetuosamente. Mientras tanto, la fea expresión de su rostro desapareció instantáneamente. «¿Qué planeas hacer?», preguntó Xia Zilan mientras fruncía sus cejas. «Jeje, no tiene sentido debatir una y otra vez quién es el mejor candidato. ¿Qué tal si intercambian golpes para ver quién es el mejor?». El otro anciano sorbió un poco de su té caliente mientras sonreía y hablaba. «Tú». Cuando escuchó que estos tipos estaban planeando realizar su movimiento, las cejas de Zilan se levantaron ligeramente. Por otro lado, las cejas de Xuanzu estaban ya ligeramente arrugadas. Repentinamente, sus bellos ojos se giraron hacia Lyndon. Ya que Lyndon era un maestro de símbolos de primer sello, debería probablemente poder enfrentarse contra Sonin, quien estaba en la etapa inicial Yuan Celestial. Sin embargo, estaba preocupada de que alguna desgracia pudiera ocurrir. Todo depende de la gerente Su. Mientras miraba a la joven de bellos ojos, Lyndon dijo tranquilamente: «En ese caso, tengamos un duelo amistoso. Recordad no ir demasiado lejos». Después de ver la situación, Xuanzu se vio forzada a asentir con su cabeza al hacer esa declaración. ¡Boom! Justo cuando las palabras de Xuanzu finalizaron, un poderoso poder Yuan estalló casi instantáneamente desde el cuerpo de Sonin. Inmediatamente, un poderoso puño se dirigió hacia el pecho de Lyndon. Este ataque obviamente había sido realizado para coger al oponente sin estar en guardia. Sin vergüenza. Cuando vio las acciones de Sonin, el rostro de Xia Zilan se volvió instantáneamente ligeramente helado. Aún así, mientras se enfrentaba al repentino y vicioso ataque, la expresión facial de Lyndon no cambió. Su cuerpo no se movió mientras permitía que ese poderoso ataque continuara. ¡Ban! Justo cuando el puño de Sonin estaba a media pulgada de distancia de Lyndon, ese poderoso puñetazo fue parado repentinamente mientras un sonido grave resonaba. Parecía como si hubiera un muro sin forma escudando a Lyndon. Energía mental. Al ver esto, Sonin fue ligeramente sorprendido.
Seguidamente, apareció en su rostro una expresión helada y un poder Yuan aún más poderoso apareció seguidamente. Etapa media Yuan celestial. Cuando sintieron la poderosa ondulación emergiendo de Sonin, las expresiones de Xuan Su y de Xia Zilan cambiaron ligeramente. Nunca hubieran esperado que este Sonin hubiera avanzado a la etapa media Yuan celestial. Esta repentina explosión de poder Yuan permitió al puño de Sonin destrozar directamente la barrera de energía mental de Lin Don. Inmediatamente, un brillo frío pasó por las mangas de Sonin mientras una espada afilada se deslizaba por su mano y era furiosamente dirigida hacia la garganta de Lin Don. El rostro de Lin Don estaba impasible mientras miraba a la fea expresión en el rostro de Sonin mientras este último atacaba. Lin Don no tenía intención de malgastar ningún segundo con este oponente. Bruscamente, dio un paso hacia adelante y salió desde su palacio Niwan una energía mental vigorosa e inusual. Como la ola de una marea, viciosamente se estampó contra el poder Yuan que envolvía el cuerpo de Sonin. ¡Boom! Gracias al ataque de la terrorífica energía mental de Lin Don, el poder Yuan que defendía el cuerpo de Sonin se desmoronó instantáneamente mientras un intenso dolor emergía dentro de su cabeza. Mientras tanto, ante las miradas sorprendidas de Xuan Su, Zilan y de los demás, su cuerpo salió volando instantáneamente, como si hubiera sido golpeado por un mazo gigante antes de finalmente estamparse pesadamente contra el muro dentro del salón gigante. Mientras la andrajosa figura caía al suelo, inmediatamente escupió una bocanada de sangre fresca. El movimiento de Lin Don fue prácticamente tan rápido como un rayo. De hecho, uno podía incluso decir que no había realizado un solo movimiento. Después de todo, desde el comienzo hasta el final, todo lo que había hecho Lin Don había sido dar un paso hacia adelante. Sin embargo, el ataque de energía mental que había acompañado a ese paso, había sido capaz de terminar directamente con Sonin, quien estaba en la etapa media Yuan celestial. Una victoria limpia. Mientras observaba al joven en el gran salón, los bellos ojos de Xia Zilan se iluminaron mientras suavemente exclamaba, «Este tipo tiene algo de habilidad». Capítulo 110, Tiempo de acción. El resultado de la batalla había ido contra muchas de las expectaciones de los espectadores. Conforme miraban a la penosa figura de Sonin mientras se deslizaba cayendo del muro, los dos ancianos gerentes de la Asociación Miles de Oros fueron los primeros sorprendidos justo antes de que sus expresiones se volvieran un poco feas. Momentos antes, habían hablado sobre cómo de adecuadamente competente era Sonin. Nunca imaginaron que el duelo fuera a terminar de esta forma. Jeje, mi elección ciertamente no es mala, ¿qué opináis? Xuan Su sonrió. Justo ahora, había ocultado la sorpresa en su interior. Mientras tanto, sus bellos ojos miraron de forma peculiar a Lin Don. La energía mental de este parecía ser más poderosa que la de un ordinario maestro de símbolos de primer sello. Si no fuera así, no habría sido capaz de librarse fácilmente de Sonin en la etapa media Yuan celestial. Los dos gerentes soltaron una risa hueca y no pudieron evitar asentir con sus cabezas estando de acuerdo. Estos dos ancianos admiran el excelente juicio de la gerente Su. Cuando vio que estos dos ancianos habían parado de interferir, Xia Zilan dio un profundo suspiro de alivio. Seguidamente, su mirada se deslizó por la figura lamentable de Sonin mientras la expresión de su bello rostro cambiaba repentinamente mientras gritaba rápidamente, «Sonin, ¿qué estás haciendo?» «Van». Antes de que el grito de Xia Zilan se desvaneciera, Sonin, quien ahora tenía una expresión horrorosa en su rostro, se lanzaba de nuevo hacia adelante. Apareció una daga afilada en su mano y furiosamente fue a apuñalar a Lin Don. Cuando vio que este tipo rehusaba rendirse, las cejas de Lin Don se fruncieron. Justo cuando planeaba realizar un movimiento, apareció repentinamente una figura delante de sus ojos. Seguidamente, una figura madura y encantadora apareció enfrente de él. Con un movimiento de sus manos similares a Jade, apareció una onda de choque de poder Yuan, similar a un huracán, y directamente lanzó por el aire a Sonin lejos. ¡Qué poder! Mientras observaba a Xuan Su, quien había aparecido enfrente de él, el corazón de Lin Don se conmovió ligeramente mientras observaba a la figura atractiva con una mirada peculiar. Nunca hubiera esperado que la encantadora gerente Su fuera realmente tan poderosa. Basado en su movimiento previo, parecía que no perdería si luchara contra Wei Tong de la secta Paño de Sangre. De hecho, la asociación Miles de Oros es excepcional. Un brillo apareció en los ojos de Lin Don. Por primera vez, finalmente reconoció a esta facción como una de las tres fuerzas principales de Ciudad Yan. Sonin, este lugar pertenece a mi asociación Miles de Oros, no a tu familia Son. Justo ahora, Lin Don es un invitado de nuestra asociación Miles de Oros.
Espero que puedas mostrar algo de respeto. Las cejas de Xuanzu se juntaron mientras miraba a Sonin. Una ligera frialdad estaba mezclada dentro de su normalmente suave y encantadora voz. Evidentemente, las acciones de Sonin la habían enfadado un poco. Vete ahora. Le diré a tu padre sobre lo ocurrido hoy. Cuando escuchó las palabras de Xuanzu, el rostro de Sonin se volvió verde y pálido. Sin embargo, no tenía lo que hay que tener para permanecer plantado delante de la gerente Su. Instantáneamente, miró con odio a Lindon antes de irse. Ancianos, se está haciendo tarde, debería ser el momento de irnos. Después de que expulsó a Sonin, el tono de Xuanzu era todavía ligeramente disgustado mientras se giraba y hablaba hacia los dos ancianos de un modo indiferente. Después de escuchar estas palabras, los dos ancianos no tuvieron más elección que asentir a regañadientes con sus cabezas mientras se plantaban y se iban. Estos dos ancianos deben de haber aceptado bastantes beneficios de la familia Son. Será por eso que siguieron insistiendo en él. Mientras miraba fijamente a las sombras alejándose de los ancianos, Xia Zilan resopló suavemente. La familia Son es oportunista. En la superficie, parecen cercanos a nuestra asociación Miles de Oros. Sin embargo, tienen también bastantes tratos secretos con la secta Lobo de Sangre y el gobernador de la ciudad. Por tanto, ¿cómo podíamos dejar que ese Song Qing se aprovechara de nosotros tan fácilmente esta vez? Después de finalizar, los bellos ojos de Xuanzu se giraron hacia Lindon, quien estaba plantado a un lado. Con una sonrisa que parecía tener un significado profundo, dijo, pequeño, parece que tienes muchos de tus talentos escondidos. La gerente Su es generosa. Mis habilidades son inferiores comparadas con las suyas. Lindon dejó salir una risa hueca mientras respondía. De acuerdo, vamos a parar con la adulación. Es tiempo de irse, Xuanzu giró sus ojos hacia él. Sin añadir más, ondeó sus manos similares a Jade y les guió hacia la salida de la asociación Miles de Oros. Al menos tienes algo de habilidad. Si no pudieras siquiera derrotar a Sonin, entonces, aunque quisieras participar en la competición, no serías nada más que un mamarracho. Xia Zilan caminó hacia Lindon mientras soltaba con un tono indiferente. Lindon extendió las manos y declinó comentar nada. No te preocupes, haremos lo mejor que podamos para lograr 2 victorias consecutivas. De ese modo, no habrá necesidad de que hagas nada. En ese caso, no podré disfrutar del estanque Celestial Dan, ¿verdad? Lindon sonrió mientras hablaba. Después de escuchar estas palabras, una sonrisa cautivadora emergió en el bello rostro de Xia Zilan. Buena respuesta. Después de terminar, no dijo nada más y se giró suavemente, siguiendo rápidamente detrás de Xuanzu. Esperemos, Lindon sonrió mientras la seguía. Cuando Lindon salió caminando, había ya varias docenas de caballos elegantes esperándoles fuera de la asociación Miles de Oros. Mientras escaneaba sus alrededores, vio que, en medio de la multitud, había un joven bastante atractivo sonriendo y conversando con Xia Zilan. Esta es la persona que reemplaza a Sonin. Su nombre es Lindon y es algo habilidoso. Acaba de lograr derrotar a Sonin. Mientras Lindon caminaba hacia adelante, Xia Zilan empezó a presentarle. Oh. Jeje, no es de extrañar que acabe de ver a Song Qing salir corriendo con una expresión fea. Resulta que fue derrotado por el hermano Lindon. Después de escuchar estas palabras, el joven atractivo se sintió algo sorprendido. Seguidamente, unió sus manos y sonrió a Lindon. Comparado con Song Qing, este joven parecía varias veces mejor. La educación de la otra parte le dio a Lindon una impresión favorable mientras unía sus manos y le devolvía el saludo. Aparte de nosotros dos, él es el miembro final representando a la asociación Miles de Oros en la batalla por el estanque celestial, Liu Yi. Sin embargo, es una persona más fiable. Justo como yo, él está en la etapa final. Yuan Celestial interrumpió Xia Zilan desde detrás. Jeje, hermano Lindon, por favor, no escuche su sinsentido. Después de escuchar las palabras de Xia Zilan, Liu Yi rápidamente sonrió mientras hablaba. Lindon sonrió. Estaba ya acostumbrado a la viciosa lengua de esta mujer y no pensaba bajar él mismo a su nivel. De acuerdo, no gastemos tiempo hablando. Es el momento de irse. A un lado, Xuanzu saltó en un caballo elegante. Con un grito ligero, lideró al grupo mientras viajaba hacia las afueras de Ciudad Yan. Hermano Lindong, vamos. Nuestro destino está en la profundidad de las montañas del este de Ciudad Yan. El viaje tomará aproximadamente 1 hora y media. Liu Yi informó a Lindong, antes de que este último saltara seguidamente en un caballo y alcanzara el convoy principal.
Detrás de él, Lyndon rápidamente montó en su caballo y le siguió. El lugar hacia el que Lyndon y los demás estaban viajando era un punto dentro de las montañas, localizado al lado este de Ciudad Yan. Como los derechos sobre el estanque celestial Dan todavía estaban sin resolver, la Asociación Miles de Oros y la banda Lobo de Sangre habían enviado diversos hombres para permanecer allí de guardia. Ambas facciones estaban vigilándose mutuamente de forma atenta, ninguna de las partes se atrevía a relajarse. De ese modo, el lugar de la batalla por el estanque celestial fue acordado al lado del estanque celestial Dan. Por tanto, una vez que el ganador fuera decidido, podrían reclamarlo inmediatamente. Mientras viajaban raídamente por una hora, el grupo enfrente empezó gradualmente a ralentizarse. Lyndon levantó sus ojos y miró fijamente a un bosque montañoso frondoso delante de él. Débilmente, podía escuchar los rugidos de algunas bestias. Este lugar era la guarida de bestias demoníacas. Por tanto, solo facciones como la banda Lobo de Sangre y la Asociación Miles de Oros se atrevía a permanecer por sí mismas en este tipo de lugar. Vamos. Todo el mundo, tener cuidado mientras subimos a la montaña. Aún a pesar de que realmente hemos espantado a la mayoría de bestias demoníacas de aquí, todavía quedan algunas que se han deslizado entre las grietas. Xuanzu bajó del caballo, sin añadir nada más. Se dirigió directamente hacia la profundidad de las montañas. Detrás de ella, un gran cuerpo de tropas siguieron rápidamente mientras el sonido de avance a través del viento se escuchaba continuamente por el bosque. Lyndon estaba situado aproximadamente en el medio del convoy. Mientras observaba atentamente sus alrededores, podía sentir que había, de hecho, diversas bestias demoníacas en esta montaña. Aunque este grupo fuera poderoso, sería todavía problemático si fueran atacados, por lo que lo mejor era permanecer atentos. Por suerte, los temores de Lyndon no se convirtieron en realidad. Unos 10 minutos después, el denso bosque empezó a abrirse. Poco después, Lyndon empezó a sentir que su visión se ensanchaba. Parecía que habían alcanzado exitosamente la cima de la montaña. Justo mientras Lyndon y los demás aparecían en la cima de la montaña, el sonido de los arcos siendo tensados se escuchó por todos lados a su alrededor. Antes de que Lendog pudiera retirarse rápidamente, un grito se escuchó rápidamente desde delante. Conforme Lyndon levantaba su cabeza y miraba a la cima de la montaña, se dio cuenta de que en la cima había dos grupos, ambos en un estado de alerta máxima. Situado en el borde de la montaña, había una formación de roca elevada que se alzaba hacia los cielos. Bajo ella, había un pequeño estanque limpio como el cristal, la mitad del cual continuadamente bullía y salían burbujas, mientras que una niebla que helaba los huesos flotaba encima de la otra mitad. Esas dos partes eran obviamente los elementos contrastantes que eran capaces aún así de coexistir dentro de este pequeño estanque. Supongo que este debe de ser el llamado estanque Celestial Dan. Los ojos de Lyndon recorrieron el pequeño estanque mientras murmuraba suavemente para sí mismo. Gerente Su, realmente te ha tomado tu tiempo. Justo mientras la mirada de Lyndon era atraída por el estanque celestial Dan, una voz fría resonó repentinamente. Se giró a mirar solo para ver que enfrente del otro gran grupo había un hombre de mediana edad, alto y de buena constitución, con un tatuaje de un lobo del color de la sangre en su cuerpo, quien estaba mirándoles directamente. No había un particularmente fuerte poder Yuan ondulando en el cuerpo de ese hombre. Sin embargo, mientras estaba allí plantado, parecía similar a una montaña gigante. Nadie se atrevería a subestimarle. Los ojos de Lyndon se encontraron brevemente con los del hombre gigante antes de retirar su mirada inmediatamente. Desde el cuerpo del hombre, podía sentir una inmensa presión. Esta inmensa presión era algo que no había sentido siquiera saliendo de Wei Tong. Este hombre es el líder de la banda Lobo de Sangre. La gente le llama Mano de Montaña Yue San. Él es un élite en la etapa Yuan Dan perfecto. En toda la ciudad Yan, difícilmente hay alguien que pueda enfrentarse contra él, por lo que es conocido como el tirano de ciudad Yan. Al lado de Lyndon, Liu Ji le comentó suavemente. Lyndon asintió suavemente con su cabeza. Etapa Yuan Dan perfecto. Después de alcanzar esta etapa, uno está meramente a un paso de alcanzar las llamadas 3 etapas de sujeta, crea y transforma. Si Yue San pudiera alcanzar esta etapa, sin importar ciudad Yan, incluso en toda la provincia Tiandu, sería considerado una figura legendaria. Jeje, jefe de banda Yue, ¿por qué tanta impaciencia? Justo mientras Yue San hablaban, en el lado de la Asociación Miles de Oros, un hombre vestido con ropa de seda, que parecía un mercante, sonrió suavemente. Era el único que no se había visto afectado por la formidable aura del anterior. Este hombre.
Supongo que debe de ser el líder de la asociación Miles de Oros, Xia Banjin. Esta vez, incluso sin la ayuda de Liu Yi, Lin Dong fue capaz de deducir la identidad del hombre. En Ciudad Yan, la única persona que se atrevía a hablar con Yue San de esa manera era probablemente el líder de la asociación Miles de Oros, Xia Guanjin, y el gobernador de Ciudad Yan, Xiao Tian. Dos practicantes en la etapa Yuan Dan perfecto, mientras observaba a las dos figuras imponentes, un pequeño fuego se encendió dentro del corazón de Lin Dong. Después de todo, ¿cómo podría nunca haber esperado encontrarse a tan poderosos practicantes en Ciudad Yan? Yue San observó a Xia Banjin antes de ondear su mano y decir, vamos a dejar aparte las tonterías. Ya que todos hemos llegado, empecemos. Si lo alargamos por más tiempo, la energía dentro del estanque celestial Dan se habría disipado. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.